tener el tema principios generales de la secreción del tubo digestivo y la secreción del plasma. Acá tenemos los integrantes. Bueno, empezamos primero con los tipos de glándulas. Vamos a tener la glándula mucosa, las glándulas de Lieberkühn, las glándulas tubulares profundas, las glándulas salivales o también las del páncreas y las del hígado. Las glándulas mucosas van a producir obviamente moco en situaciones de irritación para contrarrestar esto. Las fiestas de Lieberkühn son invaginaciones, son depresiones que van hasta la mucosa y van a tener células secretoras especializadas. Las células tubulares profundas estas se van a encontrar en el estómago, la primera parte del duodeno, lo cual, por ejemplo, un ejemplo de estas glándulas tubulares podría ser las glándulas oxínticas que son en el estómago, que van a producir pues ácido y pepsinógeno, ácido clorhídrico y pepsinógeno. Y bueno, tenemos a las glándulas salivales, también las de páncreas y las del hígado, que bueno, acá tenemos ejemplos que van a producir pues, saliva y van a producir secreción, van a producir para la secreción de la digestión y también para la emulsión de los alimentos. Siguiente. Bueno, para que ocurran estas secreciones tiene que haber distintos tipos de estimulaciones. Una de ellas es la estimulación cuando el alimento llega al interior del tubo digestivo. Al llegar a este segmento va a activar la secreción de las glándulas y también a las adyacentes. Esto se le conoce como un efecto local y también va a activar lo que es el sistema nervioso entérico. Pero el sistema nervioso entérico no solamente se va a activar por el contacto, sino también por la irritación química y por la distensión de la pared intestinal. Otro mecanismo para la estimulación es el del sistema nervioso autónomo, el estímulo parasimpático que va a aumentar la velocidad de secreción. Vamos a tener, en el parasimpático vamos a tener a lo que es a la primera porción que consta de las glándulas salivales, las del esófago, el páncreas, el estómago y las glándulas de Brunner del duodeno, que van a estar inervadas por los nervios parasimpáticos del vago y del glosofaringeo. Y la porción distal del intestino grueso, que es la última porción, que va a estar inervada por los nervios parasimpáticos pélvicos. Y el resto del intestino delgado y los dos tercios iniciales van a estar inervados por, como había mencionado, localmente a los que ya mencioné, esos van a ser adyacentes. Y por último, el estímulo simpático, que va a tener doble efecto. Si es un simpático aislado, también va a aumentar la velocidad de secreción, pero mínimamente, no como parasimpático. Y el otro efecto es que si el parasimpático ya está funcionando, lo que va a hacer el estímulo simpático es reducir la velocidad de secreción. Entonces esto consta en que si el parasimpático está secretando, si es un simpático aislado, va a aumentar mínimamente la secreción. ¿Qué significa simpático aislado? Simpático aislado. Que solo va a estar. Nosotros sabemos que el parasimpático, en generalidades, en el tubo digestivo, es el que promueve la movilidad y la secreción. Y el simpático reduce la movilidad y la secreción. ¿Estamos? ¿Cuál es el doble efecto? Es cuando el parasimpático no funciona, solo va a funcionar la parte del simpático, pero él va a aumentar levemente. Podría ser cuando es. Puede ser que funcione, como usted dijo, que reduce, puede funcionar, supongo yo, cuando estamos en reposo, porque aumenta mínimamente la velocidad de secreción, a diferencia del parasimpático. Lo que sucede es que cuando va a disminuir es cuando ya está la presencia del parasimpático, pero es que lo que pasa es que va a reducir lo que es el flujo sanguíneo. Entonces, por ende, si no hay flujo sanguíneo, no va a haber una vasodilatación y al contrario va a haber una vasoconstricción. En cambio, cuando solo se encuentra el simpático solo, en situaciones de estrés, por ejemplo,
lo que sucede es que se va a secretar lo que las glándulas submandibulares o sublinguales ya tenían fabricadas, por así decirlo. Por eso que las elevaciones se sienten como que más mucoso, por así decirlo. Y ahí sería el doble efecto, que con la presencia del parasimpático disminuye y solo el simpático va a aumentar de manera moderada. Saquen su libro. Sí. Ya, párate, doctor. Párate, doctor. Lea fuerte. Todos escuchamos. La estimulación de los nervios simpáticos de algunas zonas del tubo. Tranquilo, vamos. La estimulación de los nervios simpáticos de algunas zonas del tubo digestivo produce un aumento leve o moderado de la secreción de algunas glándulas locales. Sin embargo, las estimulaciones simpáticas también constriñen los vasos sanguíneos que irrigan las glándulas. Por lo tanto, la estimulación simpática puede tener un efecto doble. La primera, la estimulación simpática aislada suele provocar un ligero aumento de la secreción. Segundo, si la estimulación parasimpática u hormonal está ya produciendo una copia de secreción, la estimulación simpática añadida a la velocidad y a veces en gran medida, sobre todo a través de la disminución del flujo sanguíneo, que es la vasoconstricción. ¿Qué dice entonces? ¿Qué es el simpático aislado? Si solo existe una sola estimulación, que es la simpática, va a tener un aumento. En cambio, si hay en el proceso una estimulación ¿Qué es el simpático aislado? El simpático aislado puede ser cuando el parasimpático no tiene efecto y entonces el simpático trata de compensar. Cuando el parasimpático se anula por completo. Cuando aíslas a un alumno o a tu ex, lo anulas totalmente, los recuerdos, anulas todo, hasta el peluche se lo devuelves, ¿no? Los chocolates comidos los vuelves a llenar. A eso se refiere. Si lo normal es que el parasimpático estimule, necesita el simpático ¿de quién? De un parasimpático. Así es. Yo les dije, lean sistema nervioso autónomo. Por eso existe parasimpático y simpático. ¿Por qué los perritos mueren más antes que los seres humanos? ¿Por qué? ¿Es pequeño? Por la teoría del simpático aislado. El 80% de actividades cotidianas del perro se deben al simpático aislado. ¿Y el simpático qué hace? Te defiende ¿para qué? En zonas de estrés, en actividades de estrés. Descarga qué cosa? Catecolaminas. Aumenta el gasto cardíaco. Entonces, los perritos no chicos, sobre todo los esnausos, ¿cómo están? Les abren la puerta y por eso mueren más rápido, consumo mayor de metabolismo, consumo mayor de oxígeno. Por eso, si ustedes llevan una vida de perros, o sea, una vida de estrés, endeudados, están estudiando estresados, ¿qué pasa? Van a vivir menos. Por eso el médico vive
Eso es un siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de secreción. Los mecanismos de secreción en las células glandulares básicamente van a seguir los mismos principios. La célula glandular como tal va a necesitar nutrientes. Estos nutrientes van a venir de la sangre capilar que va a irrigar a la célula glandular. Para que estos nutrientes sean transformados en sustancias van a necesitar de una señal. Esta señal va a venir del núcleo. El núcleo va a promover que las sustancias obtenidas de los nutrientes más sea llevada al retículo endoplasmático rugoso, donde el ribosoma va a hacer la transcripción, es decir, va a hacer la síntesis de proteínas a través del ribosoma. Hace la síntesis de proteínas y cuando ya está sintetizada la proteína, esta se va a llevar al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se le va a dar una capacidad funcional, es decir, se le van a agregar fosfatos u otras sustancias. Y también se les va a empaquetar en vesículas secretoras, que son las que podemos observar en esta zona de aquí. Estas vesículas secretoras principalmente van a tener la función de empaquetar, pero también de proteger las sustancias que se han sido sintetizadas hasta que sean necesitadas. ¿Y cómo va a saber la célula que está necesitando? Mediante estímulos. Dos tipos de estímulos, tanto estímulos hormonales como estímulos nerviosos. Nerviosos a través del sistema nervioso parasimpático, del sistema nervioso autónomo, tanto parasimpático como simpático, que van a estar unidos a receptores, que van a tener subreceptores. Y también a través de hormonas como a nivel gástrico, que va a ser la gastrina o la colecistocinina. Ahora, estos receptores, para que estas vesículas sean liberadas, van a necesitar de calcio. Para eso, los estímulos van a tener que actuar a nivel del calcio. Entonces, lo que pasa es que estos estímulos van a ir al retículo endoplasmático rugoso. Van a estar asociados a las proteínas G. Las proteínas G van a activar a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C a su vez va a producir el inositol trifosfato y el diglicerol. Aquí lo importante va a ser el inositol trifosfato, porque este se va a unir a los receptores que se van a encontrar en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, van a hacer que básicamente se unen y hacen que las vesículas se fusionen con la membrana apical de la célula para que sean liberadas por exocitosis. Esto se da a través de que el calcio va a aumentar a nivel intracelular. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, primero por dos mecanismos, dos rutas. La que es del retículo endoplasmático, que se activa a través de las proteínas G, la fosfolipasa y el inositol trifosfato, y que hace que el calcio que está dentro del retículo endoplasmático se libere al citoplasma, pero también va a llegar calcio extracelular a la célula. Entonces, este calcio se une a la calmodulina. ¿Cómo? Mediante aumenta la permeabilidad por la bomba de calcio. No, por la bomba. Aumenta por los canales DAC, pero también por los canales activados de voltaje de calcio. El proceso. Salve, compañera. Puede ser por receptores de hormonas que llegan a la célula ¿Cómo se entra el calcio? por esa recepción de hormonas. Esta recepción de hormonas va a hacer que el calcio sea más sensible a la A ver, doctora. Doctor, es Sí, porque doctora, vamos. Segunda nota teórica buena. Vamos. Suba sus puntos. El calcio puede entrar por el potencial de acción, doctor. ¿Cómo? Tiene que ver con potencial de acción. primero se hace más negativa. Primero se libera el del retículo endoplasmático, entonces se hace más negativa. Aparte del retículo endoplasmático.
de la salida de potasio, principalmente, lo que va a generar una despolarización de la membrana contigua, generando que se abran canales de calcio voltajes dependientes. Ahí recién. Y el calcio entra. ¿Por qué es importante eso? Porque es casi el 90% por las cuales se rompe la vesícula. ¿Cómo se pega la vesícula a la membrana? Mediante la calmodulina. La calmodulina va a activar el complejo SNARE. El complejo SNARE tiene sintaxina y sinatobrevina y el SNAP25. ¿Quiénes comprenden el complejo SNAP? El SNAP25, la sinatobrevina y la sina. ¿No lo hemos visto? Esto va a hacer que al activarse el complejo SNARE, hace que la vesícula se fusione con la membrana y se produzca el proceso de exocitosis y se libera las sustancias. Acompañada de esta liberación de sustancias va a ir el ultrafiltrado, que va a ser agua y también electrolitos. Y esto sería todo. De todas las moléculas que conoces, ¿cuál se parece y cuál es la diferencia característica que tenga similitud con una hormona? Vuelvo a hacer la pregunta. La hormona necesita formarse o salir de una célula, ¿cierto? E ir a actuar hacia un compartimiento o parte del cuerpo digestivo, ¿cierto? ¿Qué molécula del cuerpo conoces que tenga la misma disposición o actividad? A, electrolitos. B, vitaminas. C, aminoácidos. D, neurotransmisores. E, ninguna de las anteriores. F, no los siguientes. E, voy a buscar en mi celular. Neurotransmisores. Respuesta correcta. Fundamente su respuesta. Me acuerdo que habían vesículas de acetilcolina como tal. Muy bien, doctora, suficiente con eso. ¿Ves qué fácil es la fisiología? Muy bien. Los neurotransmisores salen a través de vesículas. Por ejemplo, acetilcolina. ¿Cuál es la diferencia? Que este sale de una célula glandular y la otra sale de una célula nerviosa. Y viajan, ambas viajan. Uno viaja por el torrente sanguíneo y el otro viaja por la fibra nerviosa. ¿La hormona tiene receptores? Sí. ¿El neurotransmisor tiene receptores? Sí. ¿Vamos? A ver, alternativa A, electrolitos. El electrolito está formado por vesículas, nácar, pirinaca. Viaja por algo
No, solo por su. Tiene receptores, nácar aquí, nácar. Tiene K, K. Entonces lo mismo son cuatro alternativas, ¿no? Y así va a preguntar eso. Sí, Bueno, vamos a tener el moco del tubo digestivo. El moco va a estar compuesto por agua, los electrolitos y las lipoproteínas. Y bueno, el moco va a tener características adherentes, lubricantes, filantes y amortiguadores. Adherentes, el moco se va a unir a los alimentos y a las partículas alimenticias y va a cubrir su superficie de toda la partícula alimenticia. Lubricante, porque el moco va a cubrir la pared gastrointestinal y va a hacer que el alimento, la partícula alimenticia, no tenga contacto con la mucosa. Filtrante, porque va a hacer que el moco va a hacer que los alimentos, partículas alimenticias, todo se deslice con facilidad. Y resistente, porque el moco es resistente frente a las enzimas gastrointestinales de la digestión, entonces no va a poder hacer ningún efecto frente al moco. Y bueno, amortiguadores también, porque el moco va a tener las glucoproteínas. Las glucoproteínas son anfóteras, lo cual van a poder actuar frente a situaciones de acidez y álcalis. Entonces, también las propiedades de las proteínas. Y aparte el moco también va a tener bicarbonato, lo cual va a actuar frente a situaciones de acidez. ¿Cómo es el mecanismo pobre? Yo lo expliqué. Repítelo. Bueno, como las glucoproteínas son anfóteras, tanto actúan frente a situaciones de acidez como álcalis. Entonces va a llegar, por ejemplo, una secreción del estómago que es más que todo ácido. Entonces el moco va a actuar. De la proteína que se debe. La proteína. Ya hemos visto eso en las clases terminales. Lo repetí 1, 2, 3, 4 veces. Y les pregunté en el examen también. Y te consulta la doctora. Es por acción del amino y el carboxilo. El carboxilo que en el caso sería que el carboxilo que libera y el amino que en su lugar atrae lo que serían los hidrogeniones. Entonces es por esa propiedad, dependiendo del medio en el que se encuentre, que realiza esa función. Muy bien, doctor. Muy bien. Muy bien. A un pH positivo, ¿qué pasa con el carboxilo? Libera. Y a un pH negativo, el amino y viceversa. Ya, sigue. Vamos a pasar a una ejecución de saliva. Sería. No tienes plumoncito, ¿no? Ah, esto ya. Es que, no sé, siento que no tengo. No, que no hay para señalar que se. Es para. Apágale la diapositiva y se va a traer 3 plumones. Ah, ya, bueno. Sí se puede, sí, sí puedo. Pero si me lo deja así, no hay problema tampoco. Bueno, empezaríamos con lo que es la secreción salival. Principalmente la saliva, que es básicamente un líquido incoloro e insípido, el cual se dice que que es hipotónico en relación al plasma, lo cual se explicará próximamente el porqué. Ahora, la saliva, nosotros a diario tenemos aproximadamente secretamos entre 800 a 1500, en un promedio serían 1000 mililitros o 1 litro al día de esta misma. Asimismo, esta está compuesta básicamente por lo que sería agua, electrolitos y proteínas.
en un mayor porcentaje sería el agua. Ahora, ¿quiénes van a secretar básicamente esta saliva? Serían las glándulas salivales. Nosotros tenemos dos tipos, las glándulas salivales mayores, que se pueden apreciar, que en este caso serían tres, la parótida, la submaxilar y la sublingual, y las glándulas menores, que ofrecen un menor porcentaje en la secreción de saliva, que serían las bucales, las labiales, lineanas, palatinas y linguales. Ahora, las glándulas salivales se dividen dependiendo de su secreción proteica, que tenemos dos. Tenemos una secreción serosa o una secreción mucosa. En el caso, por ejemplo, de la parótida nos ofrece una secreción serosa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a secretar tialina, que es una alfa-amilasa, la cual va a degradar carbohidratos como el almidón. Luego tenemos por otra parte la submandibular y la sublingual, que según el Guyton ambas son mixtas y que tienen básicamente por ende una secreción tanto serosa como mucosa. En el caso de la mucosa, lo que esta secreta es la mucina, por lo tanto secreta muco, que básicamente, como ya explicaron algunas de mis compañeras, lo que hace es básicamente lubricar o proteger para que pase fácilmente lo que es el bolo alimenticio. Mientras que las glándulas menores, que ofrecen un menor porcentaje en la secreción salival, son todas enteramente mucosas. Por otra parte, tenemos ahora lo que es el mecanismo de secreción o la secreción de iones de lo que es la glándula. Bueno, en este esquema no se ve muy bien, pero básicamente en esta parte representa lo que es el acino, que básicamente contiene lo que son las células acinales, las cuales básicamente son las que se encargan de las secreciones tanto serosas como mucosas. Mientras que la parte de aquí está representando lo que es el conducto del acino, que tiene células ductales. Ahora, el acino, básicamente, en la secreción de iones, básicamente van a haber dos fases. Una fase primaria, de la cual va a estar encargada este acino, y una fase secundaria, de la que va a estar encargada nuestro conducto. En el caso del acino, en la fase primaria lo que va a hacer es básicamente secretar su secreción serosa o mucosa, dependiendo de qué glándula es, y asimismo va a estar los iones. Los iones, en el caso, en la luz del acino, van a tener una concentración muy similar a lo que es el plasma. O sea, el sodio y el cloro van a estar muy similar, en concentraciones muy similares. Sin embargo, cuando pasan a la fase secundaria, que es en el conducto salival, en las células ductales, esta composición va a cambiar. Principalmente cuando llegamos al conducto celular de la luz, lo que va a haber va a ser una reabsorción de lo que es el sodio, y así va a haber una secreción de potasio por obra de lo que es la bomba sodio-potasio. Entonces vamos a reabsorber sodio, 3, y vamos a secretar 2 potasios a la luz del conducto. ¿Qué pasa? Que justamente porque estamos perdiendo un ion positivo, entonces la luz del conducto se va a volver electronegativa y va a llegar hasta menos 70 milivoltios. Cuando llega a los menos 70 milivoltios, lo que pasa es que se van a abrir unos canales de cloro y el cloro se va a reabsorber de forma pasiva. Le paso la batuta a mi compañera que explica la segunda parte. Ya empezamos. ¿Dónde hay más sodio? ¿Cerca de los acinos o distal de los acinos? ¿Más sodio? Cerca de los acinos. Hay dos fases, como ha dicho la doctora, ¿no? En la primera fase, los acinos botan más sodio, potasio. Y en el conducto es donde va a venir el intercambio por la bomba de sodio. Por lo tanto, ¿qué va a generar? Que haya más potasio, ¿dónde? En el conducto. En el conducto, en la luz del En el conducto. conducto. ¿Referido a quién? ¿O comparado con quién? Con el plasma. Muy bien, doctora. ¿Y hay más que? Potasio y Cloro. O sea, cloro. ¿Estamos? hasta ese momento. Hasta ese momento. ¿Cuánto es el pH de la secreción salival? De 6 a 7. De 6 a 7. Por la presencia de estos. ¿Cuál es la modalidad de la secreción salival? En el sentido de. O sea, ¿el numerito o que es hipotónica? ¿Cuál es la modalidad? ¿Arriba, abajo o igual? Podría decirse que a nivel de la luz del acino sería isotónica, pero a nivel de la luz del Muy conducto es bien, hipotónica. doctora.
papila parotidia. O sea, el orificio no es la papila, el conducto es el esteno. Esteno, muy bien, doctora. Ahí nomás, siempre. Descansa. Aquí lo hizo para simpar. ¿Puedo tomar ahorita? Es que se me activó el simpático. Muy bien. Esas preguntas, mira, de uno solo, todas las preguntas que salen. ¿Es cuestión de? Digamos. Bueno, luego continuando con la segunda parte de que se reabsorbe más cloro al líquido celular. Luego también hay otro interviniente que vendría a ser el bicarbonato, que va a ser secretado hacia la luz tubular del bicarbonato, y va a haber un intercambio pasivo con los iones cloro. Entonces, va a haber un intercambio pasivo con los iones cloro, por lo tanto va a haber una mayor concentración. A ver, la exposición es para nosotros. Imagínate que estás de docente y tus alumnos somos nosotros. ¿Cuál es su apellido, doctora? Sí. Bueno, como comentamos de que hay una mayor reabsorción de cloro al líquido extracelular, otro componente también va a ser el bicarbonato, por el hecho de que se va a secretar el carbonato hacia la luz tubular, y esto va a depender de un intercambio con el cloro mismo, un intercambio que va a ser de forma pasiva, pero también se puede secretar este bicarbonato de forma activa. Teniendo en cuenta de que en estado de reposo vamos a poder ver de que hay una mayor cantidad en la saliva de tiarina, mucina, potasio, bicarbonato, y en menor cantidad va a estar el sodio y el cloro. Pero en caso de una salivación máxima, en este caso va a haber una mayor secreción primaria en los vecinos. Por lo tanto, se dice de que hay una secreción 20 veces más. Por lo tanto, van a variar estos componentes, teniendo en cuenta de que pueden aumentar o disminuir. Por ejemplo, el calcio llegaría a aumentar más. ¿Qué pasa en la hipersalivación entonces? Bueno, en la hipersalivación, para empezar, ahí interviene el sistema nervioso autónomo. A ver, caso clínico. Paciente, 35 años, varón, con dolor en la glándula parótida cercana al segundo molar superior, aparentemente por cálculos en el conducto. ¿Cómo estará la salivación? ¿Aumentada, normal, disminuida? Cálculos en el conducto. O sea, la glándula parótida, su conducto, y hay un cálculo ahí que está muy bien. ¿Cómo estará la salivación general? ¿Cómo estará la salivación? Aumentada, normal, disminuida. Aumentada. Muy bien. Para compensar. El cuerpo no se queda con la disminución de la saliva, porque igual va a tener que seguir comiendo y disminuyendo. Esa es la principal función de la secreción salival, ¿cierto? Entonces va a compensar. ¿Ya? Abre la puerta, por favor. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo estará el mecanismo de la salivación? ¿Cómo estará ese pH? Arriba, abajo.
derivación habría más bicarbonato y potasio, por lo tanto sería más básico. ¿Y ustedes, angelitos? ¿Quién es el siguiente? A la puerta. Los dos. No quiero ocupado. Primera pregunta, si me la respondes fácil, si no, chao. ¿Cómo estarán los meteoritos en la hipersonalización de la glándula cerebral cuando tienen un cálculo del conducto externo de la glándula cerebral? ¿Cómo me responde? Si dice que estamos traídos, Suena representación. claro, sí, porque como hay que prestar atención es que no hemos salido porque está hecho por bicarbonato y sodio, que era, creo, potasio, no me acuerdo bien qué era, pero hay bicarbonato. Negativo, ¿cómo estará el comportamiento del fenómeno de la proteína de la comida? Seminario y llegan tarde. Todos entendieron la primera pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no asistes, estás en desventaja, ¿no? Entonces, en la hipersalivación, ¿qué pasa, doctora? Se modifica contrariamente. Entonces, el pH disminuiría, ¿verdad? El pH no debería. Con la mayor de bicarbonato Por la mayor concentración de carbonato. bicarbonato. Sería En más- cambio, el pH 6.7 se debe al cloro. ¿No? Ya lo vamos a ver en secreción gástrica, la importancia del cloro. ¿No? Otra pregunta. ¿Cómo estarán las concentraciones de tiamina en este paciente? Tialina era secretada por Tialina era serosa, entonces la glándula parótida secreta en serosas, entonces será sería disminuido. Muy bien, doctor. Esa es la secuencia que ustedes tienen que seguir. Doctor, pero nosotros nos preguntan así difícil. ¿Entienden cómo su cerebro ya están acostumbrándose a seguir secuencias? Ya. Sigue. Bueno, ya hablamos de la hipersalivación. Luego también como punto extra tendríamos en cuenta de que la saliva en estado basal y en estado de vigilia se secreta aproximadamente por minuto 0.5 mililitros, teniendo en cuenta de que esto va a ser un gran aporte para la higiene bucal, debido a de que va a ayudar con el respecto del arrastre y lavado de algunos gérmenes. Luego también va a ser un bactericida, el más resaltante vendría a ser la lisozima y bueno, que también de que que el estado
estado de sueño llega a disminuir, pero vendría a ser más mucoso. Con respecto a la regulación nerviosa de la secreción salival, va a estar compuesto tanto por el parasimpático y el simpático, que ya hemos visto cuáles son sus diferencias. En el caso del simpático va a estar o va a dar inervación a las 3 glándulas mayores mediante el ganglio cervical superior. En cambio, en el parasimpático se va a dar mediante 2 nervios, que es el facial, que se va a dirigir hacia lo que es el ganglio submandibular, y en este caso va a inervar a 2 glándulas, tanto la submandibular como la sublingual. En cambio, en el nervio facial solo se dirige lo que es el ganglio óptico, y el ganglio óptico específicamente va a dar la inervación a lo que es la glándula parótida. Y ambos nervios provienen de lo que son el núcleo salival superior e inferior, que va a estar entre lo que es la protuberancia y el bulbo. Y estos van a actuar o van a recibir estímulos. Pueden ser estímulos tanto táctiles, por ejemplo, si consumen alimentos que son lisos, van a incrementar lo que es la secreción salival. En cambio, si consumen lo que son alimentos rugosos, no aumenta tanto la secreción salival. También estímulos gustativos. Por ejemplo, cuando comen algo amargo o, no sé, comen un caramelo de limón, se van a dar cuenta que la salivación va a incrementarse de un 8 a un 20% más que un alimento normal, que no sea amargo. También otro estímulo sería el olfatorio, cuando pues huelen algo rico y dicen que se les hace agua a la boca, es porque está incrementando la secreción salival. Y lo mismo que si no es algo apetecible o un mal olor, pues va a disminuir lo que es la secreción salival o no va a ser tan aumentada. Y también otro estímulo es cuando en el estómago o en la primera porción del intestino delgado tenemos lo que son alimentos irritantes. Entonces el estímulo va a ser de que nosotros produzcamos más saliva para poder tragar esa saliva y disminuyamos esos alimentos irritables, ¿no? ¿Cómo se va a dar esto? O otro estímulo que va a tener es mediante la vasodilatación. ¿Cómo funciona esto? Que tenemos lo que es la calcicreína en lo que está en la sangre, que es una enzima que va a actuar calicreína, que va a actuar como una enzima como alfa-2 globulina. ¿Y qué es lo que va a realizar esto? Más que todo esto lo va a regular la misma saliva que nosotros producimos. Y esto va a generar la bradicinina, que es un potente vasodilatador. Entonces tenemos que saber que una mayor vasodilatación va a haber una mayor secreción salival. ¿Dónde se da necesidad? ¿Cuándo hay más producción de bradicinina? Cuando hay un aumento del flujo sanguíneo. Ya lo sabemos, pero ¿cuándo? Cuando el sistema gastrointestinal aumenta su flujo sanguíneo. ¿Cuándo? Comienza por ahí. Ante la distensión. Cuando necesita que aumentar su metabolismo y actividad. ¿Cuáles son las dos funciones principales? Motilidad y secreción. Si yo tengo más comida en la boca, ¿qué ocasionó? Más calicreína, más bradicinina en los ácidos. Pregunta general. Para terminar la secreción del esófago, sabemos que el esófago vendría a ser como... ¿Por qué estás exponiendo todo eso abajo? Mi parte estaba dividida. Porque solamente hablé de bicarbonato. Con respecto a la secreción del esófago, la secreción del esófago va a ser especialmente mucosa, debido a que va a ayudar a lubricar el paso del bolo alimenticio y la deglución. Sin embargo, alrededor de todo el esófago va a haber glándulas mucosas simples. Sin embargo, en la parte final, cuando está en relación con la parte gástrica, va a haber glándulas mucosas más compuestas,
también al inicio, en la parte de, en el inicio del esófago también va a haber glándulas compuestas, pero aquí va a haber una mayor proporción. Esto se debe de que en el caso de que haya algún tipo de escoria al momento de la entrada del alimento, y en este caso por los reflujos gastrointestinales que tienen que proteger del tubo gástrico del ácido clorhídrico del estómago. Primera pregunta. ¿Cuál es la función del esófago? Solamente tiene función de transporte. Transporte. Segunda pregunta. ¿Cuánto es el pH del líquido o del bolo que está pasando por el esófago? ¿De 7? Un pH de 7. 7 es ácido. Entonces de 6. ¿Por qué no te abre? Debe ser un poco más alcalino. Entonces no dices para... Ya, si es más alcalino, ¿cómo cambió entonces? Claro, si acá era 6, 7 y acá mi alcalino quiere ser más de 7.4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambió? Acá hay algo. ¿Cómo cambió? Tercera pregunta. ¿Por qué no hay glándulas secretoras? Por el hecho de que solo es un medio de transporte y su principal función es lubricar. Aparte de que no va a haber mezcla. ¿Y qué tiene que ver con el pH? ¿Cómo cambia o no cambia? Bueno, sí. Como no va a haber secreciones, entonces no va a haber como que aumento de cloro ni tampoco de ácidos, como lo hubo en el caso de la glándula salival. Gelitos. Puede ser porque las mismas propiedades que tiene el moco en el tubo digestivo o en el esófago. ¿Cambia o no cambia el pH? Sí, porque tenía una propiedad de... No cambia el pH, o si cambia, cambia ligeramente. Dios es tan sabio que como el esófago, no les dije el pobre esofaguito. ¿Te acuerdas de la primera clase cómo lo traté al pobre esofaguito? Lindo, precioso, tan larguito y no hace nada. ¿Ya? Entonces Dios agarró y lo protegió y le dijo, no te voy a quemar, pero sí te voy a dar gran cantidad de células mucosas. ¿Para qué? Para que puedas lubricarte y que el bolo ácido o medio ácido que viene no te afecte. Porque si tuviera glándulas secretoras, ahí sí intercambiaría totalmente su pH. ¿Y por qué cambia ligeramente? Porque el moco es igual a ¿qué? A presencia de agüita. No lo cambiará totalmente, pero ¿cuál es lo importante? La presencia de glándulas mucosas. Entonces pasa. Salvo, ¿qué porción? ¿Qué había acá? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cuáles son las, ahora vamos a retroceder, cuáles son las propiedades del esófago histológicamente?
arriba, esquelético. De acá para abajo, liso. Por lo tanto, el esfínter es músculo liso. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque necesito, ¿qué cosa? Gran cantidad de músculo liso acá. ¿Para qué? Para formar un esfínter. ¿Y qué hace este esfínter? Evita el reflujo gástrico. Pero doctor, viene la pregunta. Si Diosito le dio a nuestro esofaguito lindo moco y en la secreción gástrica es ácida, ¿por qué tendría que tener un esfínter? Porque el pH en el estómago sí cambia debido a las torturas. Muy bien, doctora. ¿Es mucho, me? ¿Cuánto? 3 a 3.5 aproximadamente. ¿Entiendes? Es igual que agarres y estás jugando con una vela, pones así un ratito. No es lo mismo que... ¿Estamos? Sentados. Entonces, ya vieron cómo es la secreción. En la saliva no es nada fácil salivar, ¿no? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Cómo van a venir las preguntas? Vayan hablando un ratito, se echan la agüita, se relajan y regresamos con secreción gástrica. Con esto vamos a terminar y mañana sábado vamos a continuar con los dos grupos siguientes. Ya, el lunes. Lo más pesado es entender secreción gástrica y bilis, pero es lo más importante. A ver, doctores, siéntense, vamos a empezar. Bueno, buenos días, profesor, doctor director. En esta ocasión A vamos a hablar ver, acerca de... silencio, silencio, fuerte y claro, la exposición es para nosotros. Buenos días. Debemos escuchar. Buenos días, doctor. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la secreción gástrica. El grupo está conformado por Erika Cáceres, Emil Casas, Luis Novoa, Vanessa Ojeda, Inesara Brenda Quiñones y Santiago Serrano. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso lo que son las secreciones grandes, bueno, la secreción gástrica principalmente va a estar conformada por dos tipos de glándulas, que son las oxínticas y las pilóricas. Las oxínticas vamos a encontrar que esas son un 80% de todas las glándulas y se encuentran mayormente entre lo que son en la parte del fondo del estómago. Y las pilóricas precisamente vamos a encontrar que se encuentran un 20% y se encuentran en lo que es el píloro. Asimismo, pues en las glándulas pilóricas oxínticas vamos a encontrar diferentes tipos de células. Por ejemplo, encontramos las células de la más superficial, que serían las células superficiales de la mucosa, que estas van a secretar lo que es moco y también lo que es HCO3. Y esto permite que el estómago tenga como lo que es una capa de mucosa, que esta la va a proteger lo que es el HCl, que sería el ácido clorhídrico. Después de esto vamos a encontrar las células parietales, que pues las células... También hay Cierra su boca, solo agarra la hoja cuando yo le hago la pregunta. bueno, también vamos a encontrar lo que son las células del cuello de la
la glándula, que también van a ser mucosas, pero no son tanto como las células superficiales de la parte de arriba, que estas van a segregar más lo que es el HC3. Luego de esto vamos a encontrar pues, que las células parietales, que estas van a segregar lo que son HCl y lo que es factor intrínseco. El factor intrínseco, posiblemente, este se encarga de proteger, se podría decir, lo que es la vitamina B12 del ácido, para que la vitamina B12 llegue hacia lo que es el duodeno y esa sea absorbida de manera correcta para que participe en lo que es la formación de los glóbulos rojos, ¿no? Luego de esto vamos a encontrar que pues, el HCl se encarga de la desintegración de todo, ¿no? O sea, va a eliminar lo que son bacterias, va a disminuir lo que es el tamaño de la comida y va a formar lo que es el quimo. Luego de esto vamos a encontrar las células, precisamente las células principales, que las principales estas van a liberar lo que es pepsinógeno y una lipasa, la lipasa inglesa. Luego vamos a encontrar las células precisamente endocrinas, pues que estas son las enterocromofinas que van a liberar lo que es la histamina. La histamina precisamente se encarga de estimular todo lo que son las glándulas. Y luego de esto, las células precisamente, hay otras más que son que liberan lo que son la gastrina, las células G, que también va a estimular lo que son el ácido clorhídrico. Asimismo, la única que va a inhibir lo que es esta parte de la secreción gástrica va a ser lo que es la somatostatina. Bueno, vamos a encontrar pues, que la formación de lo que es la secreción de lo que es el HCl, como ya mencioné, son por células parietales, que es todo un mecanismo, ¿no? Lo más importante acá sería ver lo que es la bomba, precisamente de hidrogeniones con potasio ATPasa, porque este potasio va a venir tanto de lo que es va a ser reutilizable y va a entrar a la célula para que el hidrógeno salga. Pero podemos decir que son dos fuentes en las cuales los hidrogenos van a llegar, tanto por el paso de los... la secreción de ácido clorhídrico? Sí. ¿Cómo empieza? Empieza desde, o sea, son dos fuentes. Bien, va a entrar lo que es el CO2 a través de lo que es el factores sanguíneos, a través de lo que es la célula capital, que esta va a hacer que el CO2 ingresa, se combina con lo que es con el agua y esto va a formar lo que es el ácido carbónico. ¿Por qué? Porque la célula capital precisamente tiene mucha anhidrasa carbónica, entonces esto permite lo que es la conversión. Este ácido carbónico se va a convertir por el estímulo tanto de lo que es la gastrina, ¿no? El estímulo de la gastrina, el estímulo de lo que son de las células de la secretina. Ya, pero ¿cómo comienza el metabolismo del ácido clorhídrico? Tú me has dicho dos fuentes. Una de ellas, me estás diciendo que es el CO2. ¿Cómo entra el CO2? Bueno, obviamente por lo que es la respiración. Por el intercambio de oxígeno con lo que es el CO2. No, o sea, sabemos, entra por lo que es la respiración, el oxígeno entra, se cambia con lo que es el CO2 y esto después viaja por lo que son los glóbulos rojos que viaja hacia las diferentes partes del cuerpo. Así es. Producto metabólico también. ¿Cómo es? Por si acaso esto no es alveolo y capilar, ¿ah? No, pero... Doctor, el metabolismo de la célula va a producir CO2. Le digo, por ejemplo, que el metabolismo va a producir Por eso, ¿cuál comienza primero? ¿Cómo se produce el CO2? Tú me dices metabolismo. ¿Cómo? El consumo alterado era una fase anaerobia de la célula. ¿Cómo? ¿Qué hace? Y se los expliqué en pH. Ya, ¿cuál es la otra fuente? La del agua, que sería el agua con... Es el agua, o sea, si libera... Ya, a ver, el agua, a ver. Porque si libera hidróxido de carbono, que se hace que también sabe por lo menos también de hidrogenado de potasio de ATPasa. Ya, a ver, explica esa fuente. Más o menos. Todo tiene su final. Vamos, Zambrano. Buen teórico, buen práctico, vamos. O sea que producir esto, bueno, para producir O alguien quiere. la unión de cómo se produce el ácido clorhídrico. El mismo hecho de que exista CO2 en la célula va a hacer que se una con
el agua, que ya está presente en el citoplasma de la célula parietal. Por lo tanto, va a producir ácido carbónico, y que este se va a disociar por medio de la lineación carbónica en un bicarbonato y un hidróxido. Este hidróxido va a hacer de que haya en la luz, en la porción de la luz de la célula, hay una bomba potasio hidrógeno, ATPase. Por lo tanto, va a ser el paso del hidrógeno hacia afuera. A la vez, ¿y por qué quiero botar el hidrógeno? porque a la vez en el lado de la membrana basal de la célula hay una reabsorción constante de sodio ATPase. Por lo tanto, al reabsorberse, la célula está compuesta por agua. Desde ahí puedes iniciar. Acá está tu H2O. ¿Cierto? ¿Qué pasa con esa agua? Se convierte en hidroxilo y lo que es hidrógeno. Se convierte en hidroxilo y lo que son hidrógeno. Se disocia en hidrógeno y ¿cómo se llama eso? Hidroxilo. Yo que dije del ion hidrógeno, ¿cuál es la importancia de saber el pH y el equilibrio ácido-base, doctor? Hidrogeniones positivos es como si yo hubiera en mi casa, ¿qué les dije? El ácido amoniático con la calavera. O sea, muerte. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer con el hidrógeno? Tiene que salir. ¿Retenerlo o botarlo? Botarlo. Botarlo, pues. Botarlo. Tiene que botarlo. ¿Y cómo lo botan? Sigue. bueno, a la vez que el hidrógeno va a estar expectándose, hay una bomba sodio ATPase que está en la membrana, en la basal. Olvídate de eso. Pero es que luego el Porque ya, tú botas positivo. ¿Qué te va a quedar acá? Negativo. ¿Cierto? Ya. ¿Qué pasa con ese negativo? Entra la reabsorción de... Tiene que salir. El potasio se reabsorbe. El potasio se reabsorbe para mantener la actividad. Acá Ya. ¿Qué pasa con el potasio? se reabsorbe. Bueno, Ya. también suele salir. Es que te estás confundiendo. ¿Se reabsorbe o sale? Sale, pero luego se vuelve a reabsorber. Se recicla. ¿Se recicla, doctor? Sí, se recicla. Porque estás confundiendo las cosas. Mira, este hidrógeno sale. ¿Hacia dónde? Hacia la luz. Por lo tal, acá queda negativo. Negativo con negativo se repele. Cloro, ¿qué es? ¿Qué hace? Se sale. HCl, ácido clorhídrico. Pero ya la verdad no sale. Espérate. Al hacer acá, ¿qué cosa? Negativo, ¿cierto? ¿El bicarbonato qué es? Negativo. ¿Hacia dónde sale? Lo bota. ¿Hacia dónde? ¿A la luz o hacia la sangre? Hacia la sangre. Hacia la sangre. ¿Qué pasa con esto? María alcalina. Aumenta la negatividad. María alcalina. Aumenta la positividad de pH. pH se hace más positivo. Bueno, ya. pH mayor de 7.4. Esto es ácido y esto se vuelve alcalino. Por eso en sus libros dice, cuando uno come y tiene el metabolismo del ácido, la luz se vuelve ácida y los vasos se hacen alcalinos. Ya está explicado eso, ¿cierto? ¿Estamos? Cuando un H sale, pierdes, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Ganarlo. ¿Cómo lo gana? Te vas arriba, en el potasio. Por lo tanto, lo va a reabsorber. Y de ahí nace el transporte activo primario y el transporte activo secundario. ¿Cuál es el transporte activo primario?
Bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué hace la bomba de sodio ATPasa? ¿Ah? Saca 3 sodios y mete 2 potasios. Voto 3 alumnos y meto 2. Me va a faltar 1. ¿Cierto? Acá lo boté y arriba lo recupero. Yo les puedo preguntar, ¿cuál es la secuencia de salida de potasio? ¿Cuál es la secuencia de salida de cloro? ¿Cuál es la secuencia de salida de bicarbonato por la parte basal o por la parte apical? De acá puedo sacar 30 preguntas. Todo es una secuencia. Todo es una secuencia, para arriba y para abajo, negatividad, positividad. Si no saben eso, están perdidos. ¿Qué hago? Después del seminario. ¿Y cómo vamos a seguir sin nada? Porque lo demás, ¿qué cosa es? Lo demás es pinchanga, pinchanguita. Cuando el intrínseco a vitamina B12 se mete a la célula. Favorece la entrada de vitamina B12. ¿Dónde? ¿En qué porción? En el individuo. Y la pregunta es, si se absorbe en el niño, ¿por qué lo agarra en el estómago y no lo agarra abajo? Claro, ¿por qué si se absorbe en el hilo, el factor intrínseco lo agarra la vitamina arriba? ¿Por el ácido? ¿Por el ácido estómago? ¿Por la señal del estómago? Doctor, es que en el hilio hay unas células receptoras especiales para... Sí, pero ¿por qué lo agarra arriba? ¿Por qué no lo agarra en el duodeno? ¿Por qué no lo agarra en el yeyuno? ¿Por qué no hay células síntetas ahí? Porque el ácido láctico disocia la estructura de los niños. Y luego tiene que ser procesado para luego ser absorbida. Voy a aceptar esa. Todo lo que tenga que ver con estómago se debe a esta maravilla que está acá. ¿Cómo se pide el toxinógeno? Por el ácido láctico. ¿Cómo se desglosa la vitamina B12? Por el ácido láctico. Esta maravilla que ustedes ven acá y que no le han dado importancia y que la han visto así y no se han dedicado a estudiarla como debe ser, es la que explica toda la secreción láctea. Por eso, cuando vienen preguntas de examen, tiemblan, porque los conceptos no están claros. Repetimos, luz, ¿de quién? Del canalito. Célula, vaso sanguíneo. pH, ácido, pH, organismo. Vamos. Todo empieza con el metabolismo del agua. ¿Cierto? Vamos. Y nos va a dar bota, cloro e hidrógeno hacia el canániculo, hacia la parte basal, bicarbonatos. Y el potasio, para reabsorber y para conservar la positividad, va a ingresar por la bomba de sodio, potasio, ATPasa, pero en transporte activo secundario. ¿Qué significa transporte activo secundario? Que no usa su
Sí, ya veremos con esto ya. Si lo detengo es porque es necesario aprender el ácido clorhídrico. Porque en farmacología, cuando ustedes estudien bomba de protones, omeprazol, cuando le digan, hijito, en una reunión, la tía, ¿no? La tía no falta la tía fregada, ¿no? ¿Cómo funciona el omeprazol? Cuando están agarrando tu cordero, que ya estás harto, el doctor Paredes, estás harto de no, quieres comer tu cordero y te preguntan, ¿dónde actúa? En la bomba de hidrógeno. ¿Dónde actúa el sucralfato? Sucralfato. Entonces, farmacología. Este es algo para que les incentive cómo vamos a hacer fármacos y me logran contratar. ¿Cómo? ¿A qué se dedica la función de las glándulas? Secretar, botar moco y serosa. Y la función gastrointestinal son dos: motilidad y secreción. Entonces la farmacología gastrointestinal va dirigida ¿a dónde? A la motilidad y la secreción. La secreción por la bomba de protones. Y la mucosa por medicamentos que te ayuden a revestir el moco. Sucralfato. El sucralfato agarra y solo forma una película de moco. Y se va. Doctor, tengo dispencia, tengo acidez. Toma un anti. ¿Lo que estás tomando? Un medicamento que cambie de cosa. El pH de quién. De la asignación. Así farmacología. Changa. Y ahí le das los nombres. Y dos de bomba de protones. Protector de la musculatura para acá. Sigue. Bueno, doctor, ahora comenzamos con los factores que estimulan las secreciones. Entonces tenemos las tres células que, bueno, los que estimulan las secreciones son tres, que sería la acetilcolina, la histamina y la gastrina. La acetilcolina mayormente se da por un impulso del sistema parasimpático, de lo que va a secretar, va a liberar la acetilcolina, lo que la acetilcolina va a estimular las células pépticas como el pepsinógeno y las pepsinógenos, las parietales que es el ácido clorhídrico y la mucosa que es el moco. Aparte, el sistema parasimpático va a dar una señal a las células enterocromafinas que funciona a base de señales de evacuador simpático de las células G. Que hablando de células G, las células G liberan la gastrina, que primero va a la sangre, para la gastrina, y después también da su señal a las células enterocromafinas. La gastrina y la histamina van mayormente a tener una estimulación más intensa a las células parietales, lo que va a la secreción del ácido clorhídrico. Y las demás secreciones va a tener una menor eficacia o una menor intensidad. Y como dije, la histamina funciona por liberación o estímulo de las células enterocromafinas. Ahora, con su activación del pepsinógeno. ¿Dónde se ubican las células G? En el antro. Ahí está tu respuesta. ¿Qué hace la gastrina? Estimular el ácido clorhídrico. ¿En qué porcentaje? La mayor porción, 60%. Un 80, o un tercio. Bien. En un solo 10%
dice que el 80% de ácido clorhídrico está producido ¿dónde? Arriba, donde yo voy a mezclar. ¿Quién produce ácido clorhídrico? Las oxíntecas producen más. Por eso están arriba. ¿Dónde está un estómago? A ver, dibujo un estómago. Dios es tan sabio. ¿Cómo eran los movimientos? Por eso vemos movimientos, ¿no? ¿Cómo eran? Esto era como un trompo de cemento. Mezclaba, propulsión, retropulsión. ¿Dónde se da la mezcla y propulsión? Acá. ¿Dónde se da la retropulsión? Acá. ¿Por qué mezcla acá? Porque tiene más capacidad de ¿qué? De distensión. Les dije, ¿cómo estará la presión acá? Disminuida. Para poder mezclar. Ustedes tienen un globo, lo llenan de agua totalmente. Cuando quieren mezclar, ¿se mueve? Se mueve poco. Cuando ustedes tienen un globo de la misma, lo soplan, hay aire y poca agua, suena más o no. ¿Quién mezcla más? Ese, pues, el último. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Como acá se da la mezcla y yo quiero mezclar con ácido clorhídrico, acá están la mayoría de células ¿qué? Gástricas o las glándulas oxíntecas, que son diferentes a las células, ¿cierto? Ahí están las que más producen ácido clorhídrico y el 80% de ácido clorhídrico de acá. Las células que están acá, ¿para qué? Para producir ese 10%, porque yo no puedo dejar de tener ácido ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hacen las células G? Estimulan la producción de ácido clorhídrico, pero en menos cantidad. ¿Por qué yo necesito que a este lado haya menos ácido clorhídrico? Porque tiene que pasar al duodeno. ¿Entienden? Entonces, si no hubiera una divinidad, estas células de acá las hubiera puesto acá y la gastrina acá y nunca hubiera podido pasar el alimento hacia allá. Todo tiene un porqué. ¿Ya? Sigue. Bueno, pasamos ahora con la activación de pepsinógenos y secreción. La secreción de pepsinógenos se da por las células pépticas, que en el estómago, Pépticas o principales. principales. Mnemotecnia. Principales, pépticas, pepsinógenos. ¿Ya? Y las oxíntecas es el oil. Oxíntecas y glicemia. Sigue. Bueno, Se lo digo porque después cuando pasen, ahorita es fácil. Van a pasar la biología, les voy a preguntar cómo era. No se van a acordar ni siquiera de las células. bueno, cuando las células pépticas o principales liberan el pepsinógeno son proenzimas, que quiere decir que no tienen una función digestiva. Pero ¿cómo adquiere su función? Cuando hace contacto con el ácido clorhídrico en la pared del estómago, recién se activa, pero también se debe a su pH, donde acá se activa con un pH de 1.8 a 3.5, ya que el pepsinógeno funciona con un ambiente ácido. Y pues lo que el pepsinógeno con un peso molecular de 45.000 se transforma en pepsina. ¿Qué pasa en 45.000? Bueno, se escinde. Y pues ya tener esto ya se puede producir una autocatálisis, donde a partir de una pepsina puede promover a otros pepsinógenos a seguir transformándose en pepsina y así amplificando pues la producción. ¿Y cuál es la función de la pepsina? Mayormente es el primer paso de la digestión de las proteínas, donde va a digerirlas hasta llevarlas a las moléculas más pequeñas que serían los péptidos. Y pues, como ya dije, las pepsinas trabajan en un lugar muy ácido, porque si llega si su alcalinidad va subiendo a más de 4 o de 5,
va perdiendo su función o su actividad en una rapidez, en una más rápida. Y pues como usted dijo, doctor, tiene una relación con el ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico hace que funcione o chambee bien con el pepsinógeno, ya que el ácido clorhídrico le da un ambiente ácido, y si no hay un ambiente ácido, no se puede seguir el ácido clorhídrico, se seguirá produciendo pepsinógeno, pero no se podrá seguir produciendo pepsina, y al no tener una buena producción de pepsina, no podemos digerir bien las proteínas de los alimentos. Y pues sería esto. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre las dos hormonas que has dicho? Dijiste algo del pepsinógeno, ¿es una hormona qué? ¿Hormona? ¿Qué tipo de hormona? Proenzima. ¿No? Proenzima. ¿Por qué características? Que no tiene una función digestiva. ¿A qué se refiere con eso? Que no puede, o sea, hacer su función de que es la de digerir las proteínas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que el pH, que uno se activa con sensor de pH. Que una es proenzima y la otra es proteolítica. Y es la única enzima proteolítica conocida del estómago. ¿Cuál es? La pepsina. Tú lo has dicho. ¿Qué hace la pepsina? Digiere proteínas. Lisa proteínas. Proteolítico. Vamos. Porque si les cambio la pregunta, les puedo poner el pepsinol es una hormona proteolítica, magia, verdadero o falso. ¿Qué será proteolítico? Madre mía. El doctor agarró otra bibliografía y nos está queriendo enyucar esa pregunta para que nos haga. Entonces, tenemos que quitar el proteolítico, cuando no debería de hacerlo. Había olvidado de explicarlo todo. Gracias por el aporte. ¿Cuál es el índice de pH con el que trabaja el pepsinógeno? Sí. Por lo tanto, ¿es bueno tomar muchos antiácidos? No. Paciente de 45 años de edad, con trastorno psiquiátrico, todos los días consume Milanta. ¿Cómo estarán las concentraciones de pepsina en su jugo gástrico del vómito de las 3 de la tarde? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará el pepsinógeno? Disminuido, no hay. No hay. ¿Por qué? Porque también tiene una función de qué? De auto. Catálisis. Catálisis. ¿Y por qué digo las 3 de la tarde? ¿Por qué no digo las 12? Porque también a las 12 se da la mayor producción de secreción. Por lo tanto, si le toman a las 12, ¿cómo estará ese pepsinógeno? Elevado. Porque no se convierte a qué? A pepsina. A pepsina. Pero si sigue pasando el tiempo, autocatálisis. Entonces los estoy introduciendo a ¿qué cosa? A endocrino. Las hormonas tienen características que las diferencian. Uno, que dependen del día. Dos, que dependen del estímulo. Tres, hay una fisiología de la síntesis o fabricación y hay una fisiología de la actuación. Sí.
factor intrínseco, que es a la que se le va a unir la vitamina B12. Esta unión del factor intrínseco con la vitamina B12 evita la degradación de esta misma vitamina. En el lirio hay factores específicos para esta unión del factor intrínseco con la vitamina B12. El factor intrínseco se va a unir a la membrana del borde del cepillo de las células mucosas del lirio, y esta vitamina B12, mediante la transcovaldaminasa 2, va a ser transportada hacia la sangre, donde va a almacenarse en el hígado y se va a liberar mediante sea requerida a la médula ósea, y ahí va a ser la correcta formación de los eritrocitos, como se va a observar. Entonces, un fallo. ¿Cuál es la función de la vitamina B12? Si te paro es porque estás en error. Que se maduren correctamente. Que se maduren correctamente los eritrocitos. Estimula la Maduración de los eritrocitos. maduración. Entonces, según una No que atrofia. se formen eritrocitos. ¿Quién formaba eritrocitos? Preeritroblastos. La precursora hematopoietina. ¿Quién formaba eritrocitos? La precursora hematopoietina. ¿Quién favorecía la maduración? Eritropoietina y esta de acá. Esa forma el eritrocito de la B12, no la forma. El eritropoietina la forma, no la forma. ¿Quién la forma? La médula ósea. ¿Y quién la deforma? Los vasos sanguíneos. Sí. Bueno, en la atrofia. En alguna atrofia gástrica se dañarían las células parietales, por lo que ya no se extraería el factor intrínseco, la vitamina B12 no se podría absorber de la sangre. Esto causaría una alteración en la síntesis de los eritrocitos, lo que formaría eritrocitos macrocíticos, o sea, están grandes pero inmaduros, y megaloblásticos con un núcleo inmaduro. En las glándulas pilóricas, a diferencia de las oxípticas, estas están mayormente recubiertas de células mucosas. Estas van a secretar grandes cantidades de moco que van a ayudar a proteger y lubricar la pared. Y también van a secretar las pióricas gastrina. Como se mencionó antes, se encuentra en el antro del estómago. Un 10 a 20% de células G van a ayudar a la secreción, van a estimular a las células exúnticas para la mayor producción de ácido gástrico y ácido clorhídrico, y también van a ayudar al control del ácido. El factor intrínseco es una hormona proteolítica. Sí, no, ¿por qué? Es una glucoproteína. El factor intrínseco es una hormona proteolítica. Sí, no, ¿por qué? Con seguridad, sí, no. No, ¿por qué? Es una glucoproteína. Ya les dije y siguen lo mismo. ¿Por qué duda? No es una hormona proteolítica. ¿Por qué? ¿Dónde está distribuyendo? ¿Está utilizando proteínas? ¿Qué está haciendo? Se está asociando la vitamina B12 para que pueda absorberse. ¿Por qué duda? ¿Dónde están las células mayormente que producen factor intrínseco? En el fondo y en el cuerpo. ¿Qué pasa si yo hago una gastrectomía
orales. ¿Qué pasa con el paciente? Tiene la capacidad para probar un factor intrínseco, por lo tanto no va a tener ¿Qué encontrarías en el paciente? Anemia perniciosa. ¿Cómo estarán los glóbulos rojos? Disminuido. Grandes, pequeños. Grandes. Son grandes, son inmaduros. Entonces, cuando se hace un bypass, eso que está de moda, ¿no? La cirugía bariátrica, los pacientes tienen que estar consumiendo ¿qué cosa? Vitaminas. Vitaminas. ¿Vitamina o factor? Los factores. Consume la vitamina y ¿quién la va a agarrar? Consume la vitamina y el ácido clorhídrico, ¡plá! Sí. Sí, sí. Vamos a hablar acerca de las células mucosas superficiales. Sabemos que estas cubren la mayoría en sí de no cubren toda la pared de la mucosa gástrica. El modo que se ¿Cuál es trata. su flashcard? Ahora, el modo que Conoce lo que ha puesto ahí. El modo que se tratan estas células mucosas superficiales tiene una propiedad muy importante, y es que es alcalino, debido a su presencia de bicarbonato. Ahora, sabemos que dentro del estómago, o sea, el estómago hay un pH de 1 a 2, y acá tenemos justo en este modo viscoso tenemos un pH más elevado. Esto se debe porque como acá hay ácido clorhídrico y también tenemos la pepsina, esto hace que se neutralice de cierta forma. En el caso de que digamos las prostaglandinas, sabemos que es un factor muy importante para poder justamente estimular este muco viscoso, la producción de este muco viscoso, y también para poder estimular la producción de bicarbonato. En el caso de que el paciente consumiera los AINES, que son los antiinflamatorios necesarios, las prostaglandinas se inhiben. Entonces, al inhibir las prostaglandinas también disminuiría la producción del muco viscoso y también disminuiría la producción del bicarbonato. Otra función que tienen estas células mucosas superficiales es la microcirculación, que básicamente tiene una rica vasculatura, ¿no? También es la capacidad de la alta tasa de regeneración que tienen. ¿Por qué? Porque tienen un ciclo de vida de 3 a 5 días, entonces sufren por un proceso de muerte y de regeneración constantemente. Otros factores también que inhiben las prostaglandinas, aparte de los AINES, es el Helicobacter pylori, el alcohol y el tabaco. O sea, ¿cuál es el principal mecanismo de protección? Sí, básicamente sí protegen las células mucosas superficiales. ¿Cuál es el principal mecanismo de protección? La producción de A la producción de muco viscoso. ¿qué dice ahí? Prostaglandinas. Cuando hay más prostaglandinas, ¿qué sucede? Aumenta la producción del carbonato y el muco viscoso. Aumenta la producción de qué? De bicarbonato. De bicarbonato. ¿Ese bicarbonato qué va a hacer? Que el moco se vuelva más Más alcalino para proteger del ácido clorhídrico de la secreción gástrica. Por eso el estómago no se digiere. Y para que haya mayor producción de prostaglandinas, ¿qué tiene que haber? ¿Vasodilatación o vasoconstricción?